Lo que vamos a ver son los capacitores. En realidad dice capacitores fijos, pero es como el caso de los resistores, que también tenemos capacitores variables. Un poco la clasificación, el régimen de trabajo, el circuito equivalente, ahí está también la simbología. Los tipos de capacitores, capacitores cerámicos, capacitores de papel, de poliestireno, eh, capacitores electrolíticos y bueno, también la identificación de capacitores que sería algo similar a los resistores. Bueno, eh, el condensador eléctrico, también conocido como capacitor, que proviene de este nombre del equivalente en inglés, es un dispositivo pasivo también como una resistencia que se utiliza tanto en aplicaciones eléctricas como electrónicas y que es capaz de almacenar energía sustentado en un campo eléctrico, ¿verdad? O sea que la energía se almacena en un campo eléctrico que se genera a través de dos placas que están colocadas una frente a la otra con un aislante de por medio, un dieléctrico. Entonces está formado por un par de superficies conductoras, generalmente en forma de láminas o placas, en situación de influencia total, o sea que eh, lo que ocurre con una de las placas le influye a la otra. Las superficies están perfectamente enfrentadas una con otra. Todas las líneas de campo eléctrico que parten de una van a parar a la otra, separadas por un material dieléctrico o por la permitividad eléctrica del vacío. En realidad, siempre hay un material dieléctrico. No sé, yo no conozco al menos en la práctica, ¿verdad? Capacitores con, con dieléctrico, o sea, con vacío como dieléctrico. El símbolo del capacitor ya conocen seguramente, es el que tenemos ahí. Bueno, y las características de los capacitores. ¿Cuáles son las características que definen un condensador o un capacitor? Que son la capacidad nominal, que representa el valor teórico de capacidad que presenta un condensador a cierta temperatura y cierta frecuencia de trabajo. Este valor va impreso en cifras sobre el cuerpo del componente o indicado mediante un código de colores, similar al de los resistores. La tolerancia es la máxima diferencia admisible entre el valor nominal de la capacidad y el valor real. También algo similar a lo que ocurre con los resistores. Se expresa en forma porcentual respecto a la capacidad nominal. Y después también la tensión de trabajo, que es la máxima tensión que el condensador puede soportar de forma continua sin sufrir un deterioro. Por supuesto que sabemos que si nosotros pasamos esta tensión nominal, el capacitor se, se funde, ¿verdad? Puede explotar, se puede quemar. Y la resistencia de aislamiento es el valor de la resistencia que presenta entre los bornes cuando se aplica una tensión. Este valor es muy elevado y se mide en megaohmios. Y el coeficiente de temperatura que nos indica la variación de la capacidad por grado que varía la temperatura. Se expresa habitualmente en partes por millón por cada grado centígrado de variación. Y muchos ya conocen esta fórmula, ¿verdad? La capacitancia del capacitor se define como la magnitud de la carga en cualquiera de los conductores y la magnitud de la diferencia de potencial entre ellos. O sea que esta diferencia de potencial sería la tensión en los bornes del capacitor y la capacitancia entonces es igual a la carga dividida la diferencia de potencial. Depende de los parámetros físicos constructivos del condensador. Esto también, claro, ahí tenemos el área de las láminas, de las placas conductoras,
la distancia que hay entre ellas, que viene a ser el dieléctrico, que como dijimos puede ser un aislante o puede ser también el vacío. Disculpen. Bueno, entonces la capacitancia está definida por estos parámetros. La permitividad por el área dividido la distancia entre las placas. Entonces, la capacitancia va a estar inversamente proporcional, va a ser inversamente proporcional a la distancia que las separa. Y después tenemos la permitividad, que también es otro factor que define la capacitancia. Entonces, con respecto a la permitividad del vacío, que viene a ser 1, la permitividad del aire, la permitividad de diferentes materiales como el poliestireno, la porcelana, la mica. Esta viene a ser la permitividad relativa, o sea que la ER, que sería la permitividad propia del material dividida por la permitividad del vacío, que es 1. Entonces, a ver un poco, a mayor permitividad del material vamos a tener una mayor permitividad relativa, ¿verdad? Circuito equivalente. Como hablamos en la clase pasada de los resistores, también los capacitores, en realidad los conductores, todos los materiales tienen una cierta resistencia, ¿verdad? Entonces los capacitores no disipan energía como lo hacen los resistores. En cambio, los capacitores ideales, en cambio los capacitores reales, normalmente presentan una resistencia asociada en paralelo. Esta resistencia proporciona una trayectoria de conducción entre las placas. Es a través de esta resistencia que el capacitor se descarga lentamente. O sea que si nosotros cargamos un capacitor, vamos a tener una cierta descarga en el tiempo que va a estar asociada a esta resistencia intrínseca del capacitor. Entonces, RP representa las pérdidas dieléctricas en esa resistencia, cuyo valor ronda los 100 megaohmios. Es altísima la resistencia, por eso el capacitor puede permanecer tanto tiempo cargado. Y bueno, va a depender también de los valores que tenga el capacitor. Y este valor ahí hace una aclaración, excepto en los capacitores electrolíticos, donde es mucho menor este valor. Un modelo más completo contempla además una resistencia RS y un inductor LS en serie con el circuito anterior, en donde RS representa las pérdidas en los conductores y LS representa la inductancia propia del capacitor más la de los conductores. Entonces, ahí tenemos el circuito equivalente más real, digamos, más modelado según un circuito de un capacitor real. Después tenemos la clasificación de los capacitores. Como habíamos dicho al comienzo, capacitores de papel son de capacidad fija, formados por dos láminas de aluminio arrolladas y separadas por dos láminas de papel parafinado. Puede ser un aceite o cera también. Los de plástico son de capacidad fija. El dieléctrico que usan es algún tipo específico de plástico, por ejemplo el poliestireno o el poliéster. También están los capacitores de mica, pueden ser fijos como ajustables. En el caso de los capacitores ajustables, sería el mismo método de las resistencias ajustables, que con un pequeño destornillador se puede regular el valor de la capacitancia, similar al caso de las resistencias
variables. Su dieléctrico se realiza con láminas de mica, son especialmente aptos para trabajar a altas frecuencias. Después tenemos los capacitores cerámicos, también son de capacidad fija, de capacitancia fija, formados por una pieza de material cerámico con dos caras opuestas metalizadas. Los capacitores electrolíticos, que son los más, digamos, comunes o uno de los más utilizados, están formados por armaduras de aluminio o tántalo que tienen como dieléctrico una capa de óxido de muy poco espesor, con lo que se consiguen altas capacidades. Sus armaduras tienen una polaridad definida. Claro, en general, si ustedes ven este capacitor que es cilíndrico, tiene hacia un lado del condensador, tiene como una franja que marca generalmente el lado negativo. Si mal no recuerdo, marca el lado negativo. Por ahí si los compañeros que están en taller generalmente me van a decir, me van a recordar si era el lado negativo o el lado positivo el que marcaba. Creo que era el lado negativo. El que está pintadito es el negativo, El negativo, ¿verdad? y el que no está pintado es el positivo. Ok. Bueno, y los capacitores de aire, formados por láminas metálicas planas separadas por aire, suelen ser variables o ajustables. Este de aire me gustaría investigar porque no conozco sinceramente las aplicaciones. El dieléctrico es de celulosa impregnada, en el caso de los capacitores de papel, de celulosa impregnada con resinas o parafinas. Se destaca su reducido volumen y gran estabilidad frente a cambios de temperatura. Se fabrican en capacidades comprendidas entre 1 microfaradio y 480 microfaradios, con tensiones entre 450 voltios y 2.8 kilovoltios. Ahí la B corta tiene que estar en mayúscula y la K tiene que estar en minúscula, al revés. ¿Conocen? A ver si conocen esta marca, seguramente conocen. ¿Habrán visto algún concierto de algún... Arras Fender. Sí, guitarras y amplificadores. Sí, pero más famoso por las guitarras y bueno, los amplificadores de blues y de jazz generalmente son de esta marca. Muy buena marca, yo creo que es una de las mejores. Yo tuve un amplificador Fender, impresionante la calidad. Como habíamos dicho en la clase anterior, la calidad del sonido, la calidad del producto en sí depende de la calidad de sus componentes. En este caso Fender se van a dar cuenta cuando alzan un equipo, un amplificador, por el peso ya se van a dar cuenta de la calidad también. Estos capacitores se fabrican, se emplean en electrónica de potencia y energía para acoplamiento, protección de impulsos, aplanamiento de ondulaciones en frecuencias no superiores a 50 Hz. Bueno, después están los capacitores de plástico que se pueden construir enrollando el conjunto de placas, o sea, placa más dieléctrico enrollados, similar a los capacitores electrolíticos que hablamos recién, que son los cilíndricos, o también apilando las capas sucesivas como un libro, como se ve ahí en la imagen. Para las placas se utiliza mayormente aluminio con un alto grado de pureza. Como dieléctricos se emplean diferentes plásticos como poliestireno, poliéster, Mylar es también un aislante que se usa. ¿Se acuerdan que hablamos de los motores y el aislante que se usa en el espacio donde entran las bobinas, digamos? Ahí también se usa el Mylar o el Mylar.
Después tenemos los capacitores de polipropileno, perdón, polipropileno, los capacitores de policarbonato. Cada uno de estos tiene sus características y sus mejores aplicaciones, digamos. Son no polarizados, es decir, que no tienen una marca en la patita como hablamos en el caso del electrolítico. Es indiferente su conexión, podemos conectar de un lado o del otro. Son los más utilizados en circuitos de audio de alta calidad debido a su muy poca pérdida y excelente factor de potencia. O sea que produce muy poco desfasaje entre la corriente y la tensión. Eso hace que la distorsión sea baja y eso es importantísimo para lo que es las aplicaciones de audio. También se utiliza en osciladores, integradores, sintonizadores y se caracterizan por las altas resistencias de aislamiento y elevadas temperaturas de funcionamiento. O sea que tienen altas resistencias de aislamiento. Esto significa que podemos aplicar ciertos valores de tensión, ¿verdad? Valores altos de tensión. No estamos hablando tampoco de kilovoltios, pero sí valores entre 0 y 400 voltios. Entonces, esa es una de las características. Bueno, ¿qué les parece si hacemos una pausa? Porque está por llegar el tiempo límite del Zoom y continuamos en 5 minutos, ¿les parece? Ok.